Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos una vez más a este espacio donde las historias nos unen y los corazones se entrelazan. Qué inmensa alegría tenerlos aquí conmigo, listos para embarcarnos en un nuevo relato que, les aseguro desde ya, es de esos que se quedan grabados en el alma. Hoy vamos a abrir las puertas a un reencuentro que desafía al tiempo y a la distancia, una de esas mágicas casualidades que nos hacen creer en la fuerza invisible de los destinos y en la perdurabilidad de los lazos que realmente importan. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en la conmovedora historia de Burak y Neslihan, y su esperado, anhelado y profundamente emotivo reencuentro después de años de espera. Agarren sus pañuelos, pero sobre todo, abran sus corazones, porque esta será una verdadera montaña rusa de emociones. Y como siempre, si todavía no forman parte de esta hermosa familia que construimos, es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para que nada se les escape, porque cada vídeo está hecho con una dosis extra de cariño y dedicación para ustedes. Imaginen la escena, dos almas que en algún momento de sus vidas compartieron instantes que dejaron una huella imborrable. Un vínculo que, tejido con hilos de cariño, comprensión y tal vez hasta de un amor incipiente, se vio forzado a interrumpirse. Y cuando hablamos de interrumpido, no nos referimos a unos meses de ausencia, ni siquiera a un par de años de distancia. Hablamos de un lapso considerable, de un tiempo que se extendió a lo largo de los años, dejando en su estela un recuerdo latente, una sensación de algo pendiente, un espacio en el corazón que el tiempo por sí solo no logró cerrar por completo. Burak y Neslihan son precisamente eso, la personificación viva de cómo un encuentro puede ser un punto de inflexión, un antes y un después, y de cómo las barreras geográficas o temporales, por más infranqueables que parezcan, no siempre significan un adiós definitivo. La historia de Burak y Neslihan podría haber sido sacada directamente de un guión de película, de esos que nos roban el aliento y nos hacen suspirar. Pero no, esto es real, es palpable, es la vida misma la que nos regala estos momentos y hoy, con una mezcla de privilegio y emoción, queremos compartirla con todos ustedes. A veces la existencia nos presenta encrucijadas inesperadas, nos empuja en direcciones distintas, y es fácil, demasiado fácil, sucumbir a la tentación de pensar que esos capítulos de nuestra vida están cerrados para siempre, sellados bajo el peso de la distancia y el paso del tiempo. Pero ¿qué sucede cuando el destino, con su infinita sabiduría y su peculiar sentido del humor, decide tejer un nuevo encuentro? ¿Qué sucede cuando la vida, en su incesante danza, decide que es el momento perfecto para cerrar un ciclo, para sanar viejas heridas, o quizás, y esto es lo más fascinante, para abrir un nuevo y vibrante capítulo? Pues bien, esto es precisamente lo que les ocurrió a Burak y Neslihan. No les voy a desvelar todos los secretos, ni a contarles el final de la historia antes de tiempo, porque quiero que disfruten conmigo de este viaje emocional que vamos a emprender juntos. Quiero que sientan cada matiz, cada emoción que surge a medida que desgranamos los detalles. Sin embargo, sí les puedo adelantar que su historia está bañada de esos momentos que nos recuerdan la importancia de la perseverancia, de la fe inquebrantable en la esperanza, y de esa chispa que, una vez encendida en el alma, es tremendamente difícil de apagar. A veces las narrativas más cautivadoras son aquellas que nos enseñan, de manera sutil pero poderosa, que nunca es tarde para reencontrarse, para revivir aquello que tuvo un significado profundo, o simplemente para abrirnos a la maravillosa incógnita de lo que nos depara el futuro después de tantos años de ausencia. Piensen por un instante en todas esas personas que han marcado de alguna manera sus vidas. Esas amistades que por un motivo u otro, se diluyeron con el inexorable paso del tiempo. Esos amores que quedaron encapsulados en la memoria, como fotografías antiguas en un álbum de recuerdos. ¿No sería maravilloso tener la oportunidad de cruzarse de nuevo con ellos? De ver qué ha sido de sus vidas, qué experiencias los han moldeado, qué sueños han perseguido. Esa, mis queridos amigos, es la magia intrínseca de lo que vamos a presenciar hoy a través de Burak y Neslihan. Su reencuentro no es meramente un evento fortuito, es una lección de vida en sí misma. Es la prueba tangible de que las conexiones genuinas, aquellas que nacen de la autenticidad y el respeto mutuo, poseen una fuerza increíble, capaz de trascender el tiempo y el espacio. Seguramente muchos de ustedes ya se están haciendo las mismas preguntas que resuenan en mi mente. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo fue ese primer instante después de tantos años de espera? ¿Qué emociones afloraron? ¿Cómo se sintieron al verse de nuevo cara a cara? Estas son las interrogantes que inevitablemente surgen cuando pensamos en reencuentros de esta magnitud.
Y la verdad es que esa expectación, esa incertidumbre de lo desconocido, es parte fundamental de la emoción, ¿no es así? El simple hecho de saber que detrás de esas palabras años de espera, se esconde una historia profunda, cargada de sentimientos, de un antes y un después, ya es en sí mismo fascinante. Lo que hace que este reencuentro sea particularmente especial y digno de ser contado es la profundidad de lo que compartieron. No fue un encuentro efímero, ni una conexión superficial. Fue algo que dejó una marca imborrable en sus vidas. Y cuando hablamos de años de espera, no nos referimos simplemente a un lapso de tiempo medible en el calendario. Nos referimos a vidas vividas por separado, a experiencias acumuladas, a cambios, a crecimientos personales, a desafíos superados, a alegrías celebradas y tristezas afrontadas, todo ello experimentado de forma individual. Y ahora a la posibilidad de tender un puente entre esas vidas dispares, de poner en común esos años de ausencia, de fusionar esos capítulos vividos en soledad, es algo verdaderamente conmovedor y poderoso. Vamos a adentrarnos ahora poco a poco en los detalles que conforman este inolvidable encuentro. Intenten visualizar la escena, la anticipación palpable en el aire, los nervios recorriendo sus venas, una mezcla vertiginosa de curiosidad y nostalgia envolviéndolos. ¿Será igual que antes? ¿Habrá cambiado todo radicalmente? ¿Se reconocerán a través del tiempo? Estas son, sin duda, las preguntas que debieron rondar las mentes de Burak y Neslihan en los momentos previos a verse. Y lo que descubrirán, queridos amigos, es que a veces, a pesar de la implacable marcha del tiempo, la esencia de las personas y de los lazos que las unen permanece intacta, esperando ser redescubierta. La historia de Burak y Neslihan se erige como un poderoso recordatorio de que en la intrincada trama de la vida, muchas veces, lo que parece un final rotundo no es más que una pausa. Una pausa necesaria, quizás, que con el transcurrir del tiempo y la llegada de las circunstancias adecuadas, puede dar paso a un nuevo y vibrante comienzo. Y este reencuentro o este cruce de caminos después de tantos años, es precisamente eso, una página en blanco que se abre con expectación después de un largo y significativo capítulo. Vamos a explorar juntos las emociones que seguramente surgieron en ese momento cumbre, en ese instante preciso en que sus miradas se cruzaron de nuevo. La sorpresa inicial, esa alegría desbordante que irrumpe sin previo aviso, quizás un atisbo de timidez al verse frente a frente después de tanto tiempo. Y cómo gradualmente las barreras se disuelven, las conversaciones fluyen con naturalidad, los recuerdos afloran como mariposas liberadas, y la conexión se restablece, mágica e innegable. Es como si el tiempo por un instante se detuviera por completo, y solo existieran ellos dos, reviviendo la esencia de lo que fue y descubriendo la promesa de lo que podría ser. Este vídeo, más allá de ser un simple recuento de hechos, está concebido para inspirar. Para invitarlos a reflexionar sobre esos momentos especiales de sus propias vidas, esas personas que dejaron una marca imborrable, que marcaron una diferencia. Y quién sabe, quizás al ser testigos del emotivo reencuentro de Burak y Neslihan, se animen ustedes mismos a dar ese paso, a buscar a alguien del pasado, a reconectar con un vínculo que consideran valioso y que el tiempo ha mantenido latente. La vida es un regalo precioso y efímero, y las oportunidades de conexión genuina son tesoros que debemos atesorar y cultivar con esmero. Por todo ello, les invito de corazón a que se sumerjan conmigo en este relato. A que sientan la emoción profunda, la esperanza renovada y la alegría sincera que emana de la historia de Burak y Neslihan. Es un testimonio vivo de la resiliencia de los sentimientos humanos y de cómo, a veces, las personas que están destinadas a formar parte de nuestras vidas encuentran, de manera casi milagrosa, el camino de regreso, sin importar los obstáculos que el destino les ponga enfrente. Y ahora, sin más preámbulos, sin más demoras, vamos a adentrarnos en la emotiva, conmovedora y profundamente inspiradora historia de Burak y Neslihan, un reencuentro que estoy absolutamente segura, les dejará una sonrisa radiante en el rostro y sí, quizás también un nudo en la garganta. Prepárense para ser conmovidos hasta lo más profundo de su ser. Para concluir, hemos sido testigos de una historia que sin duda ha conmovido hasta la médula, la de Burak y Neslihan, y su emotivo y largamente esperado reencuentro. Hemos visto de primera mano cómo el tiempo, a pesar de ser un poderoso separador, a veces actúa como un aliado inesperado, jugando a favor de las conexiones verdaderas y permitiendo que la vida nos brinde segundas oportunidades, esas mágicas ocasiones para reconectar con personas que de alguna manera han dejado una huella imborrable en nuestro camino. Su historia nos recuerda una vez más la inmensa fuerza de los lazos humanos,
la importancia vital de mantener viva la esperanza, y cómo, en ocasiones, aquello que creíamos que era un capítulo cerrado, puede abrirse a un nuevo y emocionante comienzo, lleno de promesas y de posibilidades. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje emocional tanto como yo lo he hecho al compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme una vez más en este vídeo y por ser parte fundamental de esta comunidad que construimos juntos. Saber que ustedes están ahí escuchando estas historias, conectándose con ellas, es lo que me impulsa a seguir buscando relatos tan especiales, tan conmovedores como este. Me encantaría enormemente saber qué les ha parecido la historia de Burak y Neslihan. ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar de reencuentro? ¿Tienen en su pasado a alguien con quien les gustaría mucho reencontrarse? Por favor, no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus mensajes. Su participación es lo que hace que este espacio sea tan especial. Y si este vídeo ha tocado su corazón, si les ha sacado una sonrisa, si les ha hecho reflexionar o sentir esa calidez que solo las buenas historias pueden provocar, les animo encarecidamente a que le den un gran me gusta. Un simple gesto que significa mucho. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a quienes creen que les gustaría emocionarse con esta hermosa historia. Y si por alguna razón, aún no se han suscrito a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse ahora mismo y sobre todo, activen esa campanita para que sean los primeros en ser notificados cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.